Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy en esta Santa Misa estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a la Virgen Rosa Mística, a Santa Catalina, a San Expedito, a Santa Lucía, a San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael. Por los 15 años de Naima Ayelem, por el cumpleaños de Maida, 33 años, por el cumpleaños de Eduardo, por el cumpleaños de Mónica, por el cumpleaños de Cristina, por el cumpleaños de Clara, por el cumpleaños de Gladys Unilda, por el cumpleaños de María Graciela, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thais, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, familia Estigarribia, Luana Aramí, María, Leonardo Adrián, Mirna Celeste, familia Salinero Torres, José Ignacio Maximiliano, Mario Gustavo, familia Pucal Sait, familia Argüello Martínez, familia Salinero Torres, José Ignacio, Andy, Matías, Digna y familia, Francisco, Walter, Marcial, Emilio Ramón, Luciano, familia Mancuello, Mateo Damián y familia, Nancy Raquel y familia, Laura y familia, Jorge y familia, Roberto, Farid, Rosalina, Feliciano, Alex Martín, familia Domínguez Cáceres, José Luis, Alfredo Ramón y familia, Mario Gustavo y familia, Víctor Manuel, familia Benítez Morel, Aníbal, Rosalba y familia, familia Caballero Espínola, María Belén, Vicente, familia Guerrero González, Víctor Aldo, por la jubilación de Liz, por el proyecto de Patricia Romina, por la venta de un inmueble, por el trabajo de Fátima, por el matrimonio de Georgina, Ramona y Mariano, por la compra de una casa, por nuestros hermanos difuntos, Honorio, Úrsula Beatriz, Silvano, Celina, María Celestina, Heriberto Anastasio, Francisco Javier, Lorena, Zacarías, Emérita, Víctor Manuel, Silverio Argentino, Luciana, Digna, Pedro Pascual, Tomasa, Porfirio, Cirila, Marcial, Juana Arsenia, Mario Amado, Julia Estanislao, Jorge Ramón, Teodora Ursina, Bernardo, Eulogio, Damián, Edita, Hilaria, Venancio, Francisco Miguel, Ascensión, Catalino, Virginio, Lucía, Damasia, Cristóbal, Pablo Ramón, Egidio, Eladio, María Justina, Hilario, Fortunato, Ángel, Cecilia, María Esther, Celsa Susana, María, Bernardo, María Josefa, Nelson Daniel, Juliana del Rosario, Benjamín, Enrique, Hermelinda, Liliana, Gervasio, Delfina, Fabio, Estefanía, y por todas las benditas almas del purgatorio.
Hermanos, bienvenidos a la celebración de este cuarto domingo de Cuaresma, llamado Domingo de Letare o de la Alegría, porque la Pascua se acerca. Hoy, en medio de este itinerario penitencial, el Señor sale a nuestro encuentro para iluminar nuestras oscuridades y abrir nuestros ojos a la fe. Al participar en esta Eucaristía, dejémonos alcanzar por la luz de Cristo y confiemos en su palabra, a fin de que podamos decirle con sinceridad de corazón que creemos en Él. Con el deseo de caminar como hijos de la luz, iniciemos nuestra celebración cantando. Nueva luz, fuerza, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. La nueva creación, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. Bienvenidos a este domingo ya prácticamente que estamos en vísperas de nuestro camino cuaresmal. Así como escuchamos el domingo letare, vea latín original, letare, eso quiere decir alegría. Pero alegría porque sabemos que el Señor nos invita a llegar hasta Él con un corazón arrepentido y Él nos perdona. Eso es lo que nos trae esa gran alegría y por eso compartimos nuestra propia fe juntos como comunidad y nos ayudamos, rezamos unos por los otros. Y en este sentido también hoy queremos rezar por 15 años de, ¿cómo es? Naima. Bueno, Naima Ayelén, 15 años, un fuerte aplauso para Naima Ayelén. Bueno, también el cumpleaños de Cristina. ¿Quién va de Cristina? ¿Dónde está Cristina? ¿Quién es Cristina? Allá está, fuerza, el aplauso también para ella. Cumpleaños de Maida. ¿Dónde va a estar Maida? 33 años, Maida. ¿Dónde está Maida? Bueno, por el cumpleaños de otra Cristina, 78 años. Allá está, fuerza, 78 años. Por el cumpleaños de Clara, nuestra guitarrista, un fuerte aplauso para Clara también hoy. Por el cumpleaños de Gladys Zunilda, 59 años. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Quién es? Allá. Fuerza Gladys, 59 años. Por el cumpleaños de Mónica. Peñe muy hoy, ¿de acuerdo? Este día apenas sean. Allá está Mónica. Bueno. Cumpleaños de María Graciela, 61 años. ¿Dónde está María Graciela? Otra, y un fuerte aplauso. Por el cumpleaños de Eduardo, 41 años. ¿Dónde está Eduardo? 8, fuerza. Y ustedes se olvidaron de su ex párroco este día y cumpleaños ahí. ¿Cómo se van a olvidar el padre Marcial? Un fuerte aplauso. Hoy es también su cumpleaños. Ahí ese párroco se mandó. Bueno.
Bueno, entonces, ¿cómo? Ah, le saludaron, pero aquí no, pues, entonces no está anotado, ve a anotar. Bueno, y también como siempre rezamos porque hay muchísima gente que nos está viendo hoy nuestra misa desde Yandeyarañe. Rezamos por las intenciones de Blanca Medina, viuda de Martí, que hoy justamente la visitamos ahí a ella. También hoy va a estar ahí en Upucuepuporé, en nuestra televisión, la señora Blanca Medina Vida Martínez. También la familia Benítez Martí, Luis Benítez y Fabiana Rosalí Martí. Hicimos también la bendición de su casa, una hermosa casa allá hacia Lambaré, Puerto Pabla. También el cumpleaños del doctor Carlos Bonsi, este señor también de raíz concesionera, también su mamá vive todavía hasta ahora 66 años que cumple hoy y agradece también el don de la vida al doctor Carlos Bonsi. También rezamos por nuestros hermanos enfermos que acabo de visitarles, algunos son incluso de nuestra comunidad. Le visité allá a Roque Mendoza, que está ahí en IPS, le visité también al señor Eugenio, que pide también oraciones, también Adriano, que está también ahí internado en IPS, Francisco García, también allí internado en IPS, también don Cirilo en IPS y don Francisco también en IPS. Por todos ellos que imploran por la salud y le estuve visitando hoy. Y por la salud de Antonio Rubén Cantaría, a este señor le visité en San Roque en terapia intensiva, por la pronta recuperación también de Mercedes María, también la recuperación de la señora Olga Gauto, que está internada ella aquí en Calle I, en San Lorenzo, y ella está aquí con la liturgia, ¿verdad? Es la señora Olga. Así que, sí, así que tenemos que rezar por ella, siempre aquí nos ayuda. Y por los que nos rezan también con nosotros a través de Yañé, el señor Félix, la señora Juana, y nuestros hermanos difuntos, Silverio Ramón Sandoval, que es papá de don Esteban, que es aquí de nuestra parroquia. También estuvimos ahí para hacer el responso al señor Silverio Ramón Sandoval, que falleció en Capiatá. Bueno, vamos a iniciar esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, fortalece la fe y nos permite reconocer la presencia del Señor en la vida cotidiana. Dispongamos ahora nuestro corazón para escucharla atentamente. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel:
llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jessé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jessé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así Jessé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo a Jessé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jessé: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jessé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jessé lo hizo venir, era de tez clara, de ojos hermosos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunde confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú prepara ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por mucho largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz. Porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor. Habla, Señor.
escucha. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo veían mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna y estaba ciego? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno de los que se le parece. Él decía: soy yo realmente el mismo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. El ciego le respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no observa y cura en el día sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos que vea un ciego? Y se produjo una gran división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre le respondió: es un profeta. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres enseñarnos a nosotros y darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de lo que habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces el que era ciego y ahora veía, exclamó: creo, Señor. Y entonces se postró ante Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenas noches a todos. Bueno, Letare se llama este domingo, ¿verdad? Esta celebración del cuarto domingo, pero coincide con todos estos cumpleaños, ya lleva, 15 años enteros yo greco, Bueno, muy bien. Así es que esta alegría, pero se dan cuenta que la gran alegría siempre en una forma pedagógica el Señor nos va hablando. Y ahora estamos leyendo siempre a San Juan. Comenzamos desde el principio ahí con las tentaciones, eso fue según San Mateo, pero después ya entramos enseguida con San Juan. Qué lindo que es el Evangelio del domingo pasado, estuvimos hablando de la samaritana, ¿se acuerdan? La samaritana que deja el cántaro, no es que tiene que ya desde ahora venir cada momento porque nunca en ella nunca se sacia el que no se encuentra verdaderamente con Cristo. Eso es lo que decíamos la vez pasada. Y ahora San Juan va a insistir en otro aspecto y utiliza la cuestión de los ojos, la vista, la ceguera. ¿De dónde esa tumba es la gente? De China la cosa. O si no le decimos, esa peana se me siempre el ojo, la vista, es muy importante. Entonces aquí, queridos hermanos, no estamos hablando simplemente de una ceguera visual, para que todos después vayamos ahí a Valemar, ¿verdad? O por nada este día con semana con porque ñañeta de la vista. Bueno, y entonces no es para eso simplemente, sino que hay una visión mucho más profunda, que es la profundidad de la vida. Es decir, el teshacuá, el darnos cuenta. Aquí hay muchísimos elementos, yo no voy a poder hoy entrar en todos los detalles de este evangelio, de la segunda lectura y de la primera, que son cosas, pero espectaculares. Vamos pero quiero tomar, por ejemplo, un aspecto. Dice que
Hay un proceso aquí. Jesús se presenta como la luz, ciertamente. ¿Quién es Él? Le dice ahí al final. ¿Quién es para que yo crea en Él? Jesús le pregunta, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Le pregunta al que fue ciego y que ahora está viendo. Y Él pregunta, ¿verdad? Al final, esta es la última parte de la película. Esta es la última parte de la película que ata el moñito, ¿verdad? De todo lo que fue sucediendo. ¿Crees en Él? Y dice que él primero dice, ¿y quién es Él para que yo crea? Y le dice, es el que está hablando contigo, es el que te ha dado la vista. Tiene entonces relación directamente con la samaritana el domingo pasado. Entonces, ¿qué le pedía? ¿Y dónde está de esa agua que dices? Que después yo ya no necesito más venir nuevamente todos los días a llevar en mi cántaro, sino que en el agua que no se acaba nunca más, le decía Jesús. Dame de esa agua, Señor. Bueno, ahora también. ¿Quién es, Señor, ese que me va a devolver o me devolvió la vista? Porque con esa tuina, cuando es ahí. Y además Jesús, esto es importante, no hace magia. Jesús no hace magia. Hay gente de hoy muchas veces ya, que médico, que ya que pepe, que le tachepean y pipi, flauta. Y cuanto misa, no sé qué, esto, que aquello, porque fulano, porque hoy la oración o pocone acá. No, hombre, hoy ya pobre. Y había sido otra cosa lo que el Señor. Jesús no hace aquí ninguna magia. Dañate. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Primero, utiliza de humanidad. Quiere decir que nosotros, si queremos cambiar en nuestra vida, y si queremos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, tenemos que cambiar en nuestras actitudes. Ñandela ñañe comporta ponana. Ya ponana las cosas. Eso quiere decir. ¿Por qué Jesús, una vez que se presenta, porque Él no le ve, Jesús le ve que está ciego? Incluso nosotros enseguida, ¿viste? Todo magia, le preguntan los discípulos y todo. Más bien la culpable, y sí, tú, más bien lo pecado, que ayer pegamos siempre, esa es la jesatú. Mala me da la pecado, Gina. Va él hay pecado, ayer ñande ya castigazo. Eso estamos, pero 100% nosotros. Ñande hoy, ñande pues te veo hoy, la siempre. Va ella, más vaya, pues de ya castigazo. No tiene nada que ver. Sino que este es un sentido pedagógico porque nosotros, por nuestra limitación ya de por sí, estamos en ese camino. Y yo de eso cada vez me doy cuenta y más, ¿saben cuándo? Cuando me voy a hacer los responsos. Este día había llevado 2 responsos. Chaucheski, Peteña y tú llama, 90 y tantos años. Pero otro que tiene 42 años, mira, ¿dónde? Mañana pesa, no, va a vivir mucho, Pero sin embargo, Dios te llama en cualquier momento. Entonces quiere decir que tenés que entender tu humanidad, tenés que entender tu limitación. No te creas Dios. Y a mí me sorprende, y cada vez, como le digo, me sorprende más. Hoy estoy hablando y mañana ya me llaman y pasado mañana ni en la foto ya no le veo. Solo en la foto de Yañez y de los muertos ya le veo. Por 3 días. ¿Y después? Chaucheski. Entonces, ¿qué quiere decir, querido hermano? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Nosotros pensamos en esas cosas? ¿O nos creemos dioses eternos? Jesús, eso es lo que hoy nos está queriendo enseñar. Yo te quiero abrir los ojos, a mí se dan cuenta, no es solamente un abrir los ojos porque te va a dar un lente o te va a poner lente de contacto o lo que sea, sino que quiero que te des cuenta, amigo, estás desaprovechando tu tiempo, estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo bien las cosas. Entonces, y entonces ahí dice que Él hace barro, imagínense. ¿Pero por qué hace barro? Porque nos hace entender, queridos hermanos, y por eso es Domingo Letare, Domingo de la Alegría, que Dios nos vuelve a recrear. Dios vuelve a crearnos criaturas nuevas. ¿Pero cómo? Y con la conversión. No, quiere decir que tu vida va a comenzar algo nuevo. No desaproveches. Nuestra vida es muy corta. Nuestra vida pasa. Todos. Un humo así. Y todo lo que hoy están cumpliendo años saben mejor todavía que la vida pasa. La vida pasa, los
años nos vienen solos. ¿Cuántos años tenemos? De 15 años ya hay papá, andemos con los otros. Y así. Algunos no se animan ni a poner, algunos muy la edad. Mientras es jovencito, 33 años. Ay, chichichi, aquí estoy, tú. Ya, bueno, es más 70 o mía, andamos a usar y moina. A veces ya eso. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Pero sin embargo, ese recrear, por eso es que Dios dice, Jesús hace barro. Te hace recordar Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Dios tomó el barro, hizo el muñequito, sopló. Y entonces de ese momento el hombre comenzó a ser un ser viviente. Ahí está. Dios nos vuelve a recrear, puso barro en sus ojos. Pero no basta ahí, como yo ya le dije, no es milagro. Le dice enseguida, andate a la piscina de Siloé. Siloé en hebreo quiere decir enviado. Es decir, todos nosotros, queridos hermanos, para poder ver, hacemos un camino. Nosotros tenemos un envío de parte del Señor. Eso quiere decir que en tu vida vos tenés que ir descubriendo, porque en nuestra vida podemos tener pecados, podemos tener faltas, podemos caer en el vicio, podemos caer en cualquier macanada, pero la belleza, claro, por eso abrir los ojos, Dios te abre los ojos, la mente, el corazón, te envía, Siloé, vete a la piscina en Siloé, te dejó. Hemos potín derezá, límpiate, lávate. Viste que nos hace milagros. Quiere decir que nosotros vamos a hacer el esfuerzo, querido hermano. Ay, la ñan de yara, hey, eres llamaba. No, andate amigo, dale esfuerzo. Venín de esa de peñan de yara, porque ahí no hay cuacho. De ese lugar, así, yo estuve ahí, viví 10 años, por lo tanto, hay cuaponaina, este lugar de donde está hablando. Entonces Jesús, el lugar, y ahí le dice, queda más o menos 1,5 kilómetros de ahí. Bajeando, o llega a la piscina de Siloé. Hasta ahora está esa piscina. Entonces, le envía ella a esa piscina. Anda, lavate, haz el esfuerzo, vos tenés que hacer. Bueno, y ahí dice que se lavó y comenzó a ver, ¿viste? Cuando hacemos el esfuerzo, cuando luchamos, cuando nos confesamos, esa es la piscina, nos envía a los sacramentos, te envía a una dirección espiritual, te envía a una confesión, te envía a reconciliarte, te peleaste, te separaste, no se entiende, bueno, a Peñapó, La Paz, Pechama, él ha llamado, si no perdemos el tiempo, llama nota, ya está bebé. Entonces tenemos que aprovechar, eso es el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es un llamado verdaderamente a la conversión, y en todos los sentidos, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestra política, en todo lo que sea, tiene que haber conversión, cambio verdaderamente. Y termino, queridos hermanos, con lo esencial para que entiendan aquí, porque hay 3 momentos entonces importantes. El momento en que Jesús le pone el barro, que es el aspecto humano, es decir, es un Jesús que se acerca a nosotros y nos habla y nos dice, dale, ¿entendés? Esa es humanidad. La humanidad quiere decir que vos te acercás y hablás, le haces sentir el amor, la misericordia, lo que nosotros como humanos, como personas sentimos. Nadie de nosotros quiere ser tratado mal. ¿A quién le gusta? Levanten la mano todos los que sienten tratado como perro. Levánteme la mano. Nadie quiere ser maltratado. Todos queremos ser bien tratados. Bueno, y el Señor te muestra. Le dale a mi hijo hacer esto. Pero con la bondad, la misericordia, la confesión, la Eucaristía, la misa, la reflexión, la palabra de Dios. Segundo, después de la humanidad viene, queridos amigos, así igualito que el domingo pasado. La samaritana descubre que Jesús, tú eres un profeta, verdaderamente un profeta. Y se va y corre y anuncia, le he encontrado porque me ha dicho todo, querida samaritana. Y aquí también, los fariseos que no estaban de acuerdo con Jesús porque sanaba en sábado y se le preguntan, ¿y tú? ¿Quién dice que es ese que te sanó? Mavio, vea. Y ahí él le dice, es un profeta. Ahí está el segundo. De la humanidad, del Jesús humano, pasa al Jesús que es el profeta, es decir,
el que descubre tu realidad porque Él sabe en qué condición estamos, si somos pecadores, si tenemos cabeza dura, si tenemos corazón duro, si queremos volver o no queremos volver a Él. Eso quiere decir el profeta. El profeta descifra y entiende el corazón del hombre. Ese es el profeta. Por lo tanto, anuncia y denuncia las cosas buenas y las cosas negativas. Y tercero, queridos hermanos, al final, como ya les dije, como comenzamos nuestra homilía del día de hoy, Jesús le hace la pregunta: ¿crees verdaderamente? ¿Crees en el Mesías? Ahí está. El tercero es el mesianismo. Y dice, se arrodilla una vez: creo, Señor. ¿Quién es? Se encontró con Jesús, ¿verdad? Cuando nos encontramos con Jesús, prendo por aquí. Daiporinamos encuentro con Jesús durante esta cuaresma. Yaguarga y toda la cuaresma. ¿Por qué? Y porque no vas a cambiar. No pienses que vas a cambiar. Va a pasar así. ¿Van a llevar aire? No vas a cambiar. ¿Por qué? Y porque no hubo encuentro con Jesús. Si vos te encontraste y entendiste el mensaje de salvación, vas a dejar de ser pocane, vas a dejar de ser ladrón, vas a dejar de ser bandido, vas a dejar todos los vicios, habido y por haber. Pero para eso tenés que encontrarte con Jesús. De Yeyujuino de Yarandi a Montema. Pasó un año más. Y esperemos el año que viene otra vez, no sé, recomenzar. A ver si por ahí hacemos ese camino de verdadero encuentro. Así es que, queridos hermanos, hoy esto del ¿cómo se dice? El mirar, el ver con la gracia del Señor, que sea lo esencial y lo fundamental que nos mueva también a nosotros para una verdadera conversión. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Por la Iglesia, para que renovada en la fe sea un faro de luz en medio de las naciones, oremos. Ilumínanos, Señor. Por los gobernantes, para que el Señor sane toda ceguera de egoísmo y los mueva a buscar la bondad, la justicia y la verdad, oremos. Ilumínanos, Señor. Por los que viven en la oscuridad del dolor, la pobreza o la exclusión, para que encuentren consuelo, esperanza y manos solidarias que los acompañen, oremos. Ilumínanos, Señor. Por nosotros, para que el Señor sane nuestras cegueras espirituales y nos conceda una fe auténtica para vivir como hijos de la luz, oremos. Ilumínanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor, luz eterna, los reciba en su reino celestial, oremos. Ilumínanos, Señor. Y vamos a rezar por todos nuestros cumpleañeros, 15 años de Naima, Yelem, Cristina, Maida, Cristina, Clara, Gladys Unilda, Mónica, María Graciela, Eduardo. Estos son los cumpleañeros, y también por las intenciones de Blanca, de la familia Benítez Martí, por Luis, Fabiana, por el cumpleaños del doctor Carlos Bonsi, Roque Mendoza, Eugenio, Adriano, Francisco García, don Cirilo, don Francisco, que están enfermos en IPS, y también por la salud de Antonio Rubén y por la pronta recuperación de Mercedes María y Olga Gauto, ella que es aquí también entonces de nuestra parroquia, que está internada en calle I.
Vamos a rezar por el señor Félix y la señora Juana, que nos están siguiendo también por Yañi. Y nuestros hermanos enfermos, Silverio Ramón Sandoval, que es el papá de don Esteban, que es aquí también de nuestra parroquia. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrezcamos a Dios los dones de pan y vino, pero también nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Te iglesia. presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. El mismo, con el misterio de la encarnación, llevó hasta la luz de la fe a los que caminaban en la oscuridad y en las tinieblas. Hizo renacer a los que habían nacido en la esclavitud del pecado por la ceguera en sus vidas, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo a través de la luz. Por eso, Padre, te adoran el cielo y la tierra, entonando un cántico nuevo, y nosotros con los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu iglesia, extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los ministros de la Eucaristía, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, especialmente hoy al rezar por nuestros hermanos que te agradecen un año más de vida, por Naima Ayelén, Cristina, Maida, Cristina, Clara, Gladys, Unilda, Mónica, María Graciela, Eduardo, el Padre Marcial. Y también, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora con mucha fuerza, con mucha confianza, vamos a rezar, pero en todo el Paraguay se tiene que escuchar. Más de 400.000 personas en 10 días y a través de Yarañé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. De nosotros ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dame de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz,
danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Que Jesús, luz del mundo, abra nuestros ojos para contemplar su presencia en el pan eucarístico. Nos acercamos a recibirlo con un corazón humilde y agradecido. Queridos hermanos, les recordamos que la Sagrada Comunión debe recibirse y consumirse frente al ministro que la distribuye. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es mi cuerpo, fuerza, vamos a cantar, a comer, con más fuerza. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor.
nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan alimenta nuestro amor. Grande la unidad del pan de Dios. A ver, usted ahora es mi cuerpo, fuerza. Es mi... Usted ahora. Vengan a comer. Usted ahora. Es mi sangre. Vengan a beber. Porque soy la vida. Yo soy... Todos juntos. A tu amor eterno llévanos, Señor. Vamos a repetir porque nahendui. Ya te cuben en gua. Fuerza, es mi cuerpo. Usted. Es mi cuerpo. Es mi sangre. Vengan a beber. Porque soy la vida. Yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. ¡Viva Cristo! Fuerte aplauso. Bueno, muy bien. Venga aquí la cumpleañera y toditos los cumpleañeros. Vengan aquí, por favor, todos los que cumplen años. Vengan aquí. Naymayele, vení aquí para la bendición. Vengan todos los que cumplen años. Vengan aquí adelante. Le vamos a dar... Aquí mi niña. Mirando aquí. Eso es. Muy bien. Eso es. A ver, Cristina. Después, Maida. ¿Quién va de Maida? Bueno, yo que Maida. ¿Viste? 33 años. Todavía ponemos toda la edad. 78. Clara, yo que Clara. Muy bien, Clara. Nada, bueno. Bueno, o 53 por ahí ya, ¿verdad? Después, Gladys Unilda. Ahí está. 59. Ya ve, Guañan de Inera. 66. Irene. Mónica. ¿Dónde está Mónica? Ahí está Mónica. Vos ni ponelo a tu edad. Bueno, María Graciela, 61 años, bueno, muy bien. Y Eduardo, 41. Y no le pusieron al padre Marcial. ¿Cuánto cumple el padre Marcial? Él es más joven que yo, sí, 55. ¿59? No. Bueno, así es que todos nosotros vamos a imponer un poco así la mano sobre estos hermanos nuestros que hoy agradecen la vida. Gracias, Señor, por la vida. Gracias sobre todo por este don tan importante en este tiempo también que estamos preparando para nuestra verdadera resurrección. Y resurrección significa darle sentido a esa vida que el Señor nos ha regalado. Bendice a estos que cumplen años y hoy se presentan ante tu altar agradeciéndote el camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a cantar. Que los cumpla feliz. Dense la vuelta. Que los cumpla feliz en tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Fuerte el aplauso para ellos. Muy bien. Felicidades. Pueden ir a sus lugares. Entonces, muchas gracias. Y como siempre, estamos ya en esta cuarta semana. Recuerden, después ya nos falta la quinta semana y después ya ella otra vez Domingo de Ramos. O sea que pues, ella es así. Así que tenemos que preparar el corazoncito y por eso que el Señor cada vez nos exige más y nos pide más compromiso. Y también Yandeyarañe durante todo este tiempo va a estar ahí a full con toda la Semana Santa. Vamos a transmitir todo en directo, vamos a visitar también las casas, vía cruz y con la televisión, todo. Vamos a procurar que sea una Semana Santa hermosísima. Y lo que antes cantaban aquí, uno solo no vaya a quedar. De tu grupo, ¿de dónde van a tener? Muy van los otros, en el cielo. ¿Y cuántos? ¿Y dónde están? ¿Entre cuántos están? Bueno, hacemos allá, bueno, en fin. Pues si tuvo 2, 3, 4 bajo, esa grabación de hace 5 años más la recoa. Bueno, hay que renovar entonces. Pura gente llegan y entonces otro para grabar un poco de la televisión. Y como siempre, miren por allá atrás, él espera. Sobre todo para poder transmitir todo eso, necesitamos siempre mantener
pido oraciones siempre porque nos falta un papelito todavía para dar mayor fuerza también a nuestro canal. Y eso lo estamos rezando y lo estamos pidiendo para poder conseguirlo antes posible. Entonces todas las licencias necesarias vengan de Yarañé. Muy bien, vamos a escuchar entonces ahora todas las organizaciones de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. Hermanos, les recordamos que el segundo domingo del mes rezamos de manera especial por los hermanos diezmistas. Cada uno de nosotros puede ser parte de la pastoral del diezmo. Les invitamos a acercarse a la Secretaría Parroquial para más información. Tenemos disponible la caja del diezmo y sobres en blanco en la entrada principal del templo. Dios bendiga a los que dan con generosidad. La Santa Misa Dominical de las 9 horas es transmitida por la página de Facebook de nuestra parroquia. Les invitamos a compartirla con aquellas personas que no pueden celebrar con nosotros de manera presencial. Nos podrán encontrar como parroquia San Miguel Arcángel, San Lorenzo. En este tiempo de Cuaresma, les invitamos a caminar con Jesús con el rezo del Vía Crucis que se realiza todos los viernes dentro del templo parroquial a partir de las 17:40 La Pastoral de la Juventud de nuestra parroquia invita a todos los jóvenes de la comunidad a vivir la Pascua Joven que inicia el Jueves Santo y se extiende hasta el Domingo de Pascua. Las inscripciones ya están abiertas. Inscripción 10.000 guaraníes. Inscripción más remera 50.000 guaraníes. La Pascua Joven va dirigida a jóvenes con 15 años en adelante. Para más información pueden acercarse a los jóvenes de la PJ. Misa de Sanación. Vení a celebrar en comunidad la Misa de Sanación y Liberación, un espacio de encuentro con el Señor para presentar nuestras heridas, preocupaciones y necesidades, el día jueves 26 de marzo a las 19 horas. La Santa Misa será presidida por el Padre Pablino Villalba. Habrá bendición y exorcismo de sacramentales, agua, aceite y sal. Les esperamos para vivir este encuentro de fe y esperanza. La Escuela de Formación invita al curso para animadores de pequeñas comunidades cristianas, que inicia el miércoles 18 de marzo y es abierto a toda la comunidad y no tiene ningún costo alguno. Súmate al crecimiento espiritual y formativo para acompañar a tu comunidad. Muchas gracias por su atención. Ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbre nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a inclinar la cabeza para recibir esta bendición especial del tiempo de Cuaresma, especialmente en esta cuarta semana. Padre, protege hoy a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan por las sombras de las tinieblas y la muerte. Con tu misericordia y clemencia, apártalos, Señor, de todo mal y haz que lleguen a la plenitud de tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Y que Dios. tengan un hermoso domingo. Igualmente, Padre. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo con fuerza. He decidido seguir a Cristo, vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Fuerza. La cruz delante y el mundo
atrás, Jesús delante y el mundo atrás. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Rey de Reyes me ha transformado, el Rey de Reyes me ha transformado, el Rey de Reyes me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo.